Buenas noches, Lick y compañeros. Buenas tardes. Tarde, Lick. Buenas tardes, licenciados. Bien, bienvenidos jóvenes. Pregunto si visualizan la diapositiva. Sí, Lick, sí se visualiza. Sí se ve. Bien. Hoy entramos a la segunda unidad relacionada a la teoría de las finanzas públicas o los aspectos teóricos de las finanzas públicas. Hasta este momento, creo que todos tenemos ya el conocimiento de cómo se convierten las finanzas públicas en una ciencia, en un pensamiento financiero sistematizado y cómo fue evolucionando esa concepción desde la antigüedad hasta los días de ahora, pasando por las escuelas que vimos, los clásicos, don John Maynard Keynes, y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora en el siglo XXI? Pues tenemos una teoría de la economía pública o de las finanzas públicas de carácter funcional como un instrumento fundamental para poder, y por favor pongan atención a esto, para poder tomar parte de la renta que se genera, de la renta nacional, en función a las necesidades que se generan por estar organizados en una sociedad capitalista. Surgen esas necesidades de carácter colectivo. Adicionalmente, convertirse o es un medio para poder alcanzar determinados objetivos derivado al comportamiento de los agentes económicos, mercado, fundamentalmente, oferta y demanda, y los desequilibrios que se puedan dar en ese mercado, que ya tenemos en la historia económica del mundo, tenemos eventos que nos explican cómo ese desequilibrio se genera derivado a factores de carácter económico o factores de carácter extraeconómico. Lick, una consulta. Diga. ¿Está presentando algo? Porque ahí la pantalla no sé si quedó estática o todavía dice tema 2. Estoy en el tema 2. Estoy haciendo una retroalimentación de lo que vimos. Ok, gracias. Entonces sí. Y el conocimiento que deberíamos de tener en común todos en este momento. Repito entonces que la importancia está en que el gobierno como representante del Estado a través de las finanzas públicas permite tomar parte de la riqueza que se genera para poder producir bienes y servicios públicos derivados del surgimiento de necesidades colectivas, producto de la organización de la sociedad en un sistema económico capitalista, en donde deberían, el deber ser, integrarse y articularse el sector público
y el sector privado para poder cumplir con las bases o fundamentos de esa organización social a través de la organización o de su organización por medio de la Carta Magna, por medio de una constitución política de la República. Adicionalmente, permite, decía, orientar o reorientar la actividad económica, el comportamiento de la actividad económica para lograr el equilibrio que se genera derivado a factores económicos o factores extraeconómicos. Y en este caso, el mundo o la historia económica del mundo nos presenta antecedentes y fenómenos de crisis, de ciclos económicos, tanto de origen económico como generado por factores extraeconómicos, las guerras, por ejemplo, ¿ok? Si comprendimos entonces que el gobierno como representante del Estado va a tomar parte de esa renta, de esa riqueza que se genera, es importante ahora que conozcamos todos los aspectos teóricos que deben de considerarse para el diseño de un sistema impositivo que permita tomar esa parte de la renta, de la riqueza, de la renta nacional, ¿ya? Para alcanzar esos objetivos políticos, incluida la satisfacción de las necesidades públicas que, repito, nacen producto de vivir en sociedad y en este caso en una sociedad capitalista. Por eso vamos a entrar ahora a conocer específicamente todos los aspectos que debemos de considerar, ojo por favor, para determinar o diseñar la política tributaria, que ya les había mencionado a ustedes que esa política tributaria tiene que ver con el diseño de los procesos y procedimientos para recaudar esa parte de la renta nacional. ¿Ok? Dicho eso, entonces, quisiera también darles algunos antecedentes relativos a cómo o qué tipo de impuestos teníamos allá en la época colonial. Y sobre esa base vas a conocer el marco teórico, los elementos del impuesto, las características de las tasas de los impuestos, los efectos económicos que tienen los impuestos. Eso nos va a permitir evaluar la estructura impositiva de Guatemala, determinar indicadores de análisis impositivo y ya con eso vos como colega vas a tener y vas a estar con la capacidad suficiente o competencia suficiente para poder emitir juicios sobre este aspecto relativo a el tema de los impuestos. Aquí tienen ustedes, no sé si lo logran leer, perdón, los impuestos que se pagaban, por los impuestos y contribuciones recaudadas por la corona en el siglo XVI y XIX. ¿Qué tipo de impuesto teníamos en el siglo XVI? Tributo, alcabala, quinto real, almojarifazgo. ¿Quiénes pagaban el tributo? Allá en el siglo XVI lo pagaban los indígenas en reconocimiento de vasallaje.
en principio solo aplicaba a los hombres, pero en el Reino de Guatemala las mujeres también lo pagaron. Se cobró primero en especie y a mediados del siglo XVIII se acostumbró a recibirlos en moneda corriente. La alcabala era un impuesto sobre ventas, trueques y cambios, ya fuera sobre mercaderías provenientes de España o en productos de la tierra. Este caso de productos de la tierra, los indígenas estaban exentos del pago. Quinto real. En teoría era la quinta parte del valor de los metales o piedras preciosas que se extrajeran de las colonias. Almojarifazgo, un impuesto aduanero que gravaba la entrada y salida de mercaderías en los puertos. Aquí tenés el origen de lo que hoy conocemos como arancel o impuesto a la importación. También se conoció como alcabala marítima, ya que la alcabala era sobre ventas, trueques y cambios, ¿no es cierto? Alcabala de viento o alcabala de internación. En el siglo XVI al siglo XVIII tenemos los ramos estancados, monopolios de la corona sobre la producción y comercialización de varios productos y actividades. Ramos particulares, el diezmo, impuesto eclesiástico, recaía sobre la producción agrícola. Era administrado por la corona, pero ésta solo recibía 2/9 de la mitad del total. De ahí que se conociera también como noveno real. Luego tenemos las bulas de la Santa Cruzada, nombre de una indulgencia cuyo valor dependía de la capacidad de pago de quien la compraba. Oficios vendibles, venta de cargos públicos. Ojo, hoy se le llama plazas fantasmas, ¿no es cierto? Media anata, pago de la mitad del salario de un año, aplicable a todos los cargos que no fueran eclesiásticos. Eran los impuestos y contribuciones que recaudaba la corona. Luego tenemos datos estadísticos del ingreso anual promedio de la alcabala, del tributo y el tabaco en porcentajes. Acá tenemos en color lila alcabala, en color aqua tributo y azul o moradón el tabaco. ¿Qué nos dice la historia? Ojo, los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos. En 1810, por ejemplo, el déficit era cercano al $500,000 de pesos. Ojo, y la deuda acumulada ascendía a 4.5 millones de pesos. Con el transcurso del tiempo, tanto el déficit anual como la deuda acumulada fueron aumentando, haciendo insostenible la administración del rey. Como ven, en este antecedente aparecen indicadores bien importantes de los cuales también vamos a dialogar, como la diferencia entre ingresos y gastos. Y mira en qué siglo estamos. El tema de la deuda. Y ojo, la mala administración mediante un aumento tanto del déficit como de la deuda hicieron insostenible al reino. Mira el efecto que eso puede crear en
la sociedad. ¿Ok? Y aquí tenés en gráfico más o menos el ingreso anual generado. De acuerdo a este gráfico, el impuesto que tuvo mayor participación y una pendiente creciente fue el tabaco. Los otros presentan una tendencia decreciente, la alcabala y el tributo, aunque tiene cierta recuperación ya de 1815 y 1819. Nos situamos en estos aspectos, ¿y por qué se los estoy dando? Porque estos indicadores que vimos acá nos generan que si no eran suficientes los ingresos, lógicamente, ahí había evasión, elusión, ok, contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? De tal manera que esto te permite o nos permite confirmar lo que vimos allá en los aportes del pensamiento de las escuelas, de las doctrinas, al aporte al desarrollo del pensamiento financiero, en donde claramente se manifestaba la oposición de quienes tenían el poder económico de pagar. Y desde entonces se le cargó al pueblo, a los de menores ingresos, y eso lo vamos a ir viendo, ¿ok? ¿Cuánto se enviaba entre 1803 y 1819 miles de pesos a la corona? Ahí tienen los datos. El año en que más se envió a la corona fue 1811. ¿Qué podemos decir esto? Un comportamiento cíclico, ¿ya? De los miles de pesos que se enviaban a la corona, ¿ok? Bien. Aquí entraríamos, con esos antecedentes, a platicar un poco ya de nuestro tema, relativo a la teoría general del impuesto. Aquellos datos son elocuentes con relación a las diferencias que se dan entre en los indicadores. Decía yo que son importantes y que a la fecha tienen un tratamiento, inclusive bajo los esquemas de los organismos financieros internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, que ya te dice los estándares de los porcentajes, en donde el déficit, mayores gastos que ingresos, puede manejarse sin tener efectos negativos en la actividad económica. Pero vean ustedes, en el caso de nuestros países, desde cuándo venimos arrastrando esos indicadores, y por eso se constituye en un problema estructural. ¿Ok? Bien. ¿Algún colaborador voluntario, por favor, o colaboradora? Buenas noches, licenciado. Si no le molesta, yo. Al contrario, es un gusto. Muchísimas gracias, soy yo, porque como que cuesta que colaboren con la cátedra, por favor. No hay pena. Claro. Solo veo el título. Ok. Teoría general del impuesto. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del Estado? Son las que están constituidas por A, los impuestos, B, las tasas, C, los arbitrios,
D, contribuciones por mejoras. E, multas. F, intereses. G, tarifas públicas. H, venta de bienes de capital. I, deuda pública interna. Y J, también deuda pública externa. Gracias. Ok. Bien, jóvenes. Aquí tienen ustedes las fuentes de donde provienen los fondos. No confundirla con los elementos del impuesto que vamos a ver adelante. Lógicamente y en términos muy generales, las fuentes de ingreso provienen de los contribuyentes, de las familias, de las empresas que se constituyen en contribuyentes fiscales. ¿Y qué pagamos las familias y las empresas? Pagamos impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones por mejora, multas, intereses por mora de pago de impuestos, tarifas públicas, y el agente gobierno puede deshacerse de bienes de capital, venderlos y lógicamente tener una fuente de ingreso. Hasta aquí tendríamos la fuente ordinaria del Estado. Luego aparece una fuente de carácter extraordinario, que es la deuda pública, la cual puede ser interna y externa. ¿Ok? ¿Qué impuestos pagamos? Ahí tienen ustedes todos los días desde que van a la tienda, hacen su primera transacción económica comprando el pan, ahí se está pagando el IVA. El impuesto sobre la renta, el impuesto de los combustibles, el impuesto específico al cigarrillo, a las aguas, al alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las tasas, estas se refieren a las tasas que cobran los gobiernos municipales, los gobiernos locales. La tasa por el espacio por vender en un mercado, por ejemplo. Todos pagamos el boleto de ornato. Es un arbitrio. En alguna medida han hecho trabajos de mejoras en el frente de tu casa y la municipalidad pone la maquinaria, etcétera, etcétera, y uno contribuye, ya sea con los materiales, para poder realizar esa mejora. Multas derivado a la mora del pago de los impuestos, de las tasas, de los arbitrios e incluso a intereses. Ejemplo de tarifas públicas, como tarifa pública, por ejemplo, tenemos el pago del kilovatio hora de energía. Ejemplos en nuestro país de la venta de bienes de capital, la venta de Aviateca, la venta de Guatel y la venta de la empresa eléctrica, que eran bienes de capital considerados como bienes de capital del Estado. Lógicamente hacemos uso de la deuda pública interna a través de los bonos del Tesoro y también de la deuda externa. Entonces podríamos concluir que las fuentes de ingresos del Estado son dos: internas y externas. Internas desde los impuestos hasta la deuda pública interna y externa la deuda externa.
¿Ok? De manera de resumen. Sigamos, por favor, colega. Gusta. ¿Qué significa el término impuesto? Es la aportación compulsiva, realizar algo o soportar una decisión ajena que realizan los particulares al Estado, sin especificaciones generales de las contraprestaciones que debería recibir la sociedad. Bien. A nadie, una de las características del imperio del gobierno como representante del Estado es precisamente imponerse, y de ahí viene el término impuesto. No le pregunta a la sociedad, sino de acuerdo al cumplimiento de las funciones, establece los impuestos, determina los impuestos, y la característica que necesito que nos quede de una vez explicada y clara, que diferencia a los impuestos del resto, va a ser que no hay o no se recibe nada a cambio, no hay ninguna contraprestación. En términos jurídicos, van a encontrar, si es que en algún momento leen esa parte, el impuesto se define en términos jurídicos como las prestaciones que van de los particulares al Estado, derivado al establecimiento de un impuesto. ¿Y ese impuesto qué es? Es la aportación y se hace compulsiva. Cuando tú realizas algo o soportas una decisión ajena. En este caso, estamos soportando la decisión y el privilegio que tiene el Estado de crear, modificar y extinguir impuestos. ¿Ok? Y esa aportación compulsiva la realizan los particulares del Estado, si se soporta, sin recibir nada a cambio, sin recibir contraprestaciones. Repito, esta es la diferencia del impuesto con el resto de fuentes de ingreso que tenemos escritas acá. ¿Ok? Bien. Siguiendo con el tema, lamentable se me perdió la animación, pero en lo que voy explicando, voy a ir dándole animación a esto. Entonces, indicaba claramente esa diferencia, porque eso nos va a permitir saber en qué momento estamos frente a una tasa, frente a un arbitrio y, lógicamente, frente a un impuesto. Por ejemplo, ¿qué sucede con la tasa o con la tasa de alumbrado público? Por ejemplo, tú estás recibiendo una contraprestación, ¿ok? Te genera o te permite darle seguridad al frente de tu casa porque tenés iluminación pública. Estamos pagando la tasa, pero esa tasa nos está dando una contraprestación, que es ese alumbrado público, ¿ok? Y es una medida o preventiva de seguridad. En cambio, en el impuesto, decía yo, no recibimos ninguna contraprestación. El arbitrio, el pago del boleto de ornato, viene de que van a mantener limpio el frente de tu casa, el ornamento de tu casa, por eso se llama boleto de ornato, mantener el ornato de las colonias, bueno, de la ciudad, del municipio, etcétera, ¿ok? Entonces tenés esa contraprestación.
Contribuciones por mejoras, ya te decía, le va a dar plusvalía. Esas obras que se hacen por contribución por mejoras le dan plusvalía a las propiedades que se encuentren ahí. Si antes el frente de tu casa era de terracería, ahora ya es de concreto o de asfalto, lógicamente ya le dio plusvalía a ese terreno. Entonces, son aspectos fundamentales que debemos de tener claros para poder comprender todos estos términos. La otra diferencia radica en que vas a tener aspectos de carácter general y de carácter específico. Los impuestos es obligación pagarlos en todo el territorio nacional. Las tasas, particularmente municipales, solamente en la circunscripción municipal. Y entonces hay una diferenciación también entre la generalidad del impuesto, que es para todos, sin excepción, y las tasas, los arbitrios y contribuciones, que son a nivel local. ¿Ya? Y muy específico en el caso de contribución por mejora. Las multas y los intereses, lógicamente, se incluyen como ingresos propios derivados de la falta de cumplimiento del pago de impuestos, tasas, arbitrios, etc. ¿Ok? Bien, otra diferencia entre impuesto y tasas. ¿Ok? General, de aplicación general el impuesto, y de aplicación local las tasas, los arbitrios, etc. ¿Ok? Aquí nosotros, los que vivimos en la capital, pagamos el boleto de ornato acá y pagamos la tasa pública, la tasa de alumbrado público. Y cada quien en los municipios del departamento van a pagar ahí a ese gobierno local. Bien. Ahora sí vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que ya nos trae una explicación sobre los elementos del impuesto. Por favor, colega. Sí. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? 1. Sujeto del impuesto. Es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar el impuesto en los términos que establecen las leyes respectivas. Ok. Fundamental. ¿Qué elementos ves acá o vemos acá, colegas? Hablamos de la persona física y jurídica. A la persona jurídica también se le conoce como persona moral. ¿Ok? El sujeto va a ser la persona física o la persona moral. Algo importante. La obligación se establece en una ley, la obligación de pago. ¿Ok? Se establece en una ley. Y aquí es donde yo te digo, en este momento, que pongas la atención porque vas a aprender cómo diseñar y ya como profesional, cuando participes en la elaboración de un proyecto, de una iniciativa de ley relativa a impuestos, el único que conoce sobre estos aspectos es el economista. El abogado va a conocer sobre aspectos de normativa, aspectos de procedimiento de la legislación, cómo debe ir la norma que lleva un elemento subjetivo, un elemento material. Eso es para el abogado. El único que va a conocer de esto va a ser el economista. ¿Ok? Entonces, el sujeto van a ser la persona jurídica y la persona individual, que creo que esto, no creo, seguro que la tenemos cambiada. ¿Sí? Aeropostal es una persona jurídica. Las personas individuales pagamos
o las personas somos nosotros, ¿ok? Perdónenla. Bien, tenemos entonces la persona individual y la persona jurídica. Jamás se te va a olvidar que el sujeto del impuesto va a ser la persona individual y la persona jurídica. ¿Ok? Bien. Sigamos. El objeto del impuesto es la actividad que la ley señala en forma abstracta como el motivo de gravamen independiente del monto, por lo que se considera el hecho generador de impuesto. Ojo con esto. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? 1, el sujeto. 2, el objeto del impuesto, que también se conoce como el hecho generador del impuesto. ¿Y cuál va a ser el hecho generador del impuesto o el objeto del impuesto? La actividad que la ley señala en forma subjetiva, en forma abstracta, como el motivo del gravamen. Eso no tiene nada que ver con el monto que se establezca o la tasa del impuesto que se establezca. Y acá, por favor, quiero hacer una diferencia, ya que dije tasa del impuesto. O sea, cuando encontré tasa impositiva, se refiere a la tasa del impuesto, no a la tasa que estábamos hablando, que es una fuente de ingreso para los gobiernos locales. La tasa del alumbrado eléctrico, la tasa del espacio en el mercado local, etcétera, ¿ok? Ojo, cuando hablemos de impuesto, el impuesto a veces viene en términos absolutos o a veces viene en términos relativos, en tanto por ciento, de tal manera que ese tanto por ciento va a ser la tasa del impuesto, ¿ok? Y cuando ustedes en su grupo vayan analizando esa base jurídica, ahora van entendiendo por qué pedimos ese trabajito de investigación para que lleven esto a la praxis, para que cuando venga el grupo y me hable del impuesto sobre la renta, no me va a hablar de lo que la ley dice, no. Usted me va a hablar, esta ley del impuesto sobre la renta, el sujeto es este, el objeto es este, ¿ok? Estas son las actividades que la ley señala como objeto del impuesto, ¿ya? Les estoy orientando en esto porque a veces, y generalmente es lo que hacen todos los grupos, me traen los artículos, perdónenme, yo ya los conozco, pues, ¿ya? Y el chiste no es que me traigan la ley, el chiste es que analicemos la ley e indiquemos todos estos elementos que están contenidos en cada una de las leyes. Eso sí, te va a permitir esa lectura, ver la estructura de esa ley y que aquí no conociste o no estamos hablando babosadas porque lleva cabalmente todos los elementos que estamos estudiando ahora. ¿Ok? Bien. Generalmente, el objeto del impuesto va a ser entonces la actividad económica. Se van a encontrar, en el caso de los impuestos y que el grupo que analice la ley del petróleo y sus derivados, o distribución de los derivados del petróleo, nos vamos a encontrar que ahí hay un impuesto que se paga por el acto que realiza el gasolinero al tomar la bomba, o al tomar la pipa de la bomba, la manguera de la bomba, y ponerlo en el tanque de tu vehículo y, lógicamente, echarte el combustible. Esa actividad paga un impuesto, ¿ya? Que lo vamos a ver cuando nos lo presenten y bueno, ahí vamos a estudiar un poco más de los efectos, no del impuesto, sino que con relación a muchos principios que también vamos a ver y nos lo va a traer el grupo que analice
parte tributaria de la Constitución, el régimen económico que está establecido en la Constitución, y entonces vamos a ver si riñe o no con esos principios, ¿ok? Perfecto. Sigamos, por favor, colega. Claro. Base del impuesto. Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto y se calcula de acuerdo con las cuotas o tasas por unidad. Bien. Aquí tenemos el tercer elemento. ¿Cuál va a ser la base del impuesto? Este sí se refiere al monto gravable. Ojo, que puede ser por cuotas en términos absolutos o por tasas en términos relativos. ¿Ok? Entonces ya llevamos 3. Sujeto, objeto, base del impuesto. Y acá, como siempre, trato de profundizar un poquito para que vayamos viendo y como economistas también estar claros de ello. ¿Ok? Nosotros tenemos el impuesto al valor agregado. Y debemos comprender desde este momento qué es el valor agregado. En términos generales, el valor agregado es la remuneración a los factores de producción, que son los que transforman la materia prima y los insumos en este input que tenés acá, una entrada, para generar un producto final. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo que tú ya conoces. El factor trabajo. El factor capital. Tierra o recursos naturales, que también podemos indicar la renta de la propiedad, ¿no es cierto? Pero bueno, solo para fines de explicar algo muy importante. Tendríamos la capacidad empresarial o la capacidad de decisión en la empresa, en la dirección de la empresa, capacidad empresarial, la tecnología, ¿ok? La remuneración de cada factor que estoy mencionando en este momento, ¿sí? Va a ser o va a constituir el valor que se agregó a la manteca, los huevos, la harina, la sal, el agua y cualquier otro insumo que se necesita para producir un producto final, en este caso un pan, que puede ser pirujo, champurrá, etcétera, 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 ¿ok? Este es un proceso productivo. Licenciado, una pregunta. Si es impuesto al valor agregado, es decir, a esos elementos que le dieron forma y vida al pan, ¿por qué se va al Estado en vez de, no sé, que el productor se lo quede? Ok, voy a explicarte ahora. Que lo vamos a ampliar, creo yo, un poquito con esto. Sí, aquí lo tengo ya claro. Pero lo que quiero que te quede claro es que este impuesto realmente no es al valor agregado. Se aplica como un impuesto
a las ventas, en términos generales. Porque vas tú y adquirís un vestido, la ley establece que el vestido ya lleva implícito en el precio el valor agregado, que es una tasa del 12%, que eso lo saben ustedes, ¿ok? Bien. Por lo tanto, se llama impuesto al valor agregado, pero no se aplica como debería de ser. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Tomemos el caso del Producto Interno Bruto de 3 sectores. Supongamos que los sectores son agrícola, industria y servicios. En el sector agrícola se produce el maíz, ¿ok? Y por recursos naturales se remuneró en 10, capital 5, ¿ya? Acá el trabajo lo tengo como T, allá lo puse como L, por favor hago la observación. 2, capacidad empresarial 3. En total, la producción de maíz por remuneración a los factores de producción cuesta 20. El maíz va a la fábrica de Maseca, que es la que produce masa. Mira, este se constituye en materia prima. Y luego tenés que se retribuyó en renta de la propiedad 3, en capital 10, en trabajo 3, en capacidad empresarial 4. Total, ojo, 20, más la remuneración a los factores de producción 40. Si aplicásemos bien, imagínate lo complejo y la especificidad que se debería de tener en cada proceso productivo, porque si fuera aplicado al valor agregado, tendríamos que aplicarlo sobre este monto, en el caso de la maseca, de la masa, ¿ok? Bueno, te vale 40 la masa, llega a la que hace las tortillas, ¿ok? Entonces, materia prima tenés 40. De la renta de la propiedad, ahí donde está la tortilla, pagan 5, en la estufa, con el comal que usan, el gas, etcétera, paga 6, es capital fijo, ojo, capital fijo, incluso acá, que les hablaba yo del capital, es capital fijo, o sea, es la corriente real de la actividad económica que vimos en el flujograma aquel. Entonces decía capital 6, trabajo 2, capacidad empresarial 2, total 55. Si se aplicara a la producción de tortillas, tendría que ser sobre esto. ¿Qué significa? Que para poderlo aplicar, el Estado, a través de la dependencia que ejecuta la recaudación, debería contar con todos los procesos productivos de cada producto para poder aplicar a lo que le denominaron impuesto al valor agregado. ¿Ok? Ahora ya me comprendes si vas a decir, bueno, sí, así le pusieron en la ley, pero realmente se aplica a la venta, no lleva este proceso, ¿ok? Entonces, cuando te dije entrar, la materia prima, lo transforman los recursos, los factores de producción, y ya tenés acá un producto. Cuando vas a la panadería, aquí supuestamente ya se calculó el impuesto al valor agregado sobre la remuneración de todos estos factores que participaron, ¿ya? Pero no es cierto porque a esto solo se le aplica el 12%. Ojo, este es el precio de venta, ya con IVA, ¿me explico? Tú lo divides dentro de 1.12, mira qué importante es esto. Lo divides dentro de 1.12 para separar en términos absolutos lo que pagaste de impuesto y vas a tener entonces el precio en la puerta de la fábrica. ¿Ok? En la puerta de la fábrica. Aquí hay algo muy importante que espero no lo olvides y lo vamos a retomar si estamos vivos en tu curso de cuentas nacionales, que es bien importante y que revisamos nuevamente esto allá, pero para poder
evaluar otros términos, otros conceptos, ¿ok? Entre el Producto Interno Bruto y el producto, y el valor bruto de producción. Bien, pero eso no es el tema acá. Me interesa dejar claro, porque ya dijimos, ¿por qué expliqué eso? Porque ya conoces que el objeto del impuesto es la actividad que la ley señala. Bueno, en el caso del IVA, ¿ya? ¿Qué actividad? El impuesto al valor agregado. En economía sabemos que el valor agregado es la remuneración a los factores que participan. Pues, aquí tenés el mercado de factores de producción que vimos en el flujograma. Y la remuneración es la corriente nominal que constituye el ingreso para que luego vayan al mercado de bienes que se produjeron a adquirirlos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud sobre esto? De no haber, por favor, colega. Con gusto, licenciado. Gracias. Número 4, fuente. Es la riqueza de la persona física o moral de donde provienen los fondos monetarios para pagar el impuesto. En términos generales, se puede señalar el capital y el trabajo. Bien. La fuente no es la fuente de ingresos. Como elemento de un impuesto se refiere que ya conoces el sujeto, ya conoces la actividad y ya sabes el monto. Ahora, ¿cuál es la fuente? Lógicamente, ¿de dónde sacas tú para pagar los impuestos en cada bien o servicio que adquirís? De tus ingresos. ¿Y de tus ingresos de dónde provienen? Del De mi trabajo. salario, que es producto de mi trabajo. Exacto. ¿Ok? En el caso del capital, lógicamente, en ese proceso productivo, en donde el empresario adquirió los factores de producción, invirtió en la panadería y bueno, vende el producto, hay un beneficio. Y de una vez voy a tratar de volver un poco a esto. Hay un beneficio para que vean ustedes lo de la fuente, en el caso de la empresa, de dónde proviene. ¿Ok? No va a provenir del trabajo porque ese es el que tú usas para pagar el impuesto. El capital, el horno eléctrico para producir pan, es la ley, el que nos hable de la ley del impuesto sobre la renta, nos va a hablar de lo que se conoce como depreciación. Acá la ley le permite depreciar el capital. Lógicamente, él va a tener la factura de la renta de la propiedad si alquila el lugar donde tiene la panadería. Este es el trabajo calificado, el panadero que se conoce las fórmulas de qué cantidad de manteca, qué cantidad de sal, de huevos, etcétera, lleva cada pan de acuerdo a su estilo, ¿ya? Y si hubiera ya un mecanismo tecnológico, aplicación de la tecnología de punta al proceso, pues bueno, también hay una depreciación. Todo lo que se paga, o sea, la depreciación más el beneficio, luego del costo de las materias primas, del pago del salario, de la renta del local, ¿ok? El pago al que conoce del tema, el capital fijo, la tecnología, le va a permitir aquel ingreso prima, que es el beneficio que va a adquirir el inversionista, y a ese le va a aplicar el inversionista el 12% más. ¿Me explico? Entonces, el beneficio, la utilidad, va a constituir por el lado nominal la fuente de donde va a tomar el agente empresa para poder cubrir
los impuestos. ¿Ok? Para explicar, persona individual y jurídica, la actividad que realizan, el monto del impuesto y lógicamente de dónde sale el dinero para pagar ese impuesto. Sigamos con el quinto. El monto gravable es la cantidad de dinero sobre la cual se aplica el impuesto. Ok. Acá hagamos la diferencia para que no se confundan con, perdón, lo que habíamos visto como numeral 3. La base del impuesto. El monto gravable, sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. ¿Qué tenemos acá como 5? Para aclararlo, la fuente. Y acá nos está explicando qué es el monto gravable, que es la cantidad de dinero sobre la cual se aplica el impuesto. De tal manera que, de acuerdo a la teoría, con esto, al término que estamos usando acá como base del impuesto, también le vamos a conocer como monto gravable. ¿Ok? Cuando hablamos la diferencia con la base del impuesto va a ser que va en términos absolutos o en términos relativos. A eso se le va a denominar base del impuesto. ¿Ya? Y el monto gravable es únicamente la primera parte que viste allá, la cantidad de dinero sobre la cual se aplica el impuesto. Sigamos. Claro. 6. Cuota. Es un impuesto que se fija de forma absoluta independientemente del sujeto y el objeto. Bien. Cuando hablamos de la cuota, que también nos vamos a referir a la base del impuesto, que es en términos absolutos o en porcentaje, ¿sí? El tema de la cuota como elemento de un impuesto no tiene relación con los dos primeros elementos. O sea, no va a depender del sujeto ni tampoco del objeto, ¿ok? Sino que es una cantidad en forma absoluta que se va a establecer. A ver, para ir a la práctica. Cabalmente también en los impuestos derivados del petróleo. Ah, no, hay uno más fácil, que lo va a tener alguien que le toque el impuesto sobre el cemento. Es una cuota por quintal, es una cantidad absoluta por quintal de cemento que se vende. Y podría ser un ejemplo, pero quiero que ustedes lo van a descubrir cuando analicen eso. Sigamos. Claro. Número 7. Tasa. Es un impuesto proporcional fijado como porcentaje y se aplica a unidades monetarias que representan el valor gravable por unidad imponible y sí depende del sujeto y del objeto del impuesto. Bien. La tasa se refiere, o la tasa es un elemento del impuesto. Se refiere a la tasa que se establezca en ese impuesto. Aquí hablamos de cuota fija absoluta, aquí es en términos relativos, en porcentaje. ¿Qué se aplica? Mira, porcentaje que se aplica a unidades monetarias que representan el valor gravable, monto gravable por unidad imponible, y sí depende del sujeto y del objeto del impuesto. Pregunto, ¿cuál era el objeto del impuesto? El objeto del impuesto es la actividad económica que lo genera. Muchísimas gracias. ¿Ven? Por eso les decía que pusieran atención, pero bueno, esa actividad, o sea, la tasa va a depender de la actividad económica y
de la persona individual o jurídica. Hay una dependencia de este elemento, ¿ok? Para que tengamos claro entonces, si no hubiera alguna inquietud, vamos a conocer las características de las tasas. Que ya vimos los elementos del impuesto. Ahora nos vamos a ir a conocer características de las tasas para tener bien clara la diferencia con los impuestos. Por favor. Sí, claro. 1. Proporcional. Independientemente del objeto del impuesto, la tasa será la misma. Ok. Aquí, independientemente de la actividad a la que se aplique el impuesto, la tasa se aplica por igual. Por ejemplo, independientemente de la fuente de tu ingreso, si trabajas o haces un trabajo mental o un trabajo físico, si sos carpintero, si sos sastre, si sos contador, si sos asesor, etcétera, independientemente de la actividad que realices, la tasa la pagamos por igual. Si sos empresario, si no sos empresario, la tasa, el 12% del IVA, lo pagamos todos. Esa es una tasa proporcional, ¿ok? Que no tiene nada que ver con la actividad que se realice. Por favor. Sí, claro, cómo no. 2. Progresiva. Cuando la tasa aumenta, aumenta el monto gravable. Bien. ¿En qué siglo y quién fue el que propuso impuestos directos y la progresividad del impuesto? ¿Se recuerda? Yo no, licenciado. Vaya. Colegas, no se recordan, se dan cuenta, hay que tomar memocitín. Si no, los van a alcanzar esos dos alemanes, el Als y el Heimer. Bien. Preguntaba porque, como ven, todos esos aportes fueron tomados y considerados para explicarlo ya como teoría. Y acá lo que ellos dijeron era que cuando la tasa aumenta, aumenta el monto gravable. El grupo que nos explique el impuesto sobre la renta, dentro de ese impuesto, dentro de esa ley, perdón, la ley del impuesto sobre la renta, va a venir un ejemplo de esa progresividad que estamos hablando. Si hay algún perito contador que trabaje en contabilidad y particularmente tenga que hacer los reportes de los impuestos de la empresa que trabaje, me puede colaborar y me lo puede contar ahora. ¿Nadie trabaja como contador en alguna empresa? Bien. Entonces, por ejemplo, que es un adelanto de lo que van a hacer los compañeros, la tasa cero del impuesto sobre la renta es lo que tú puedes deducir como gastos personales. Ese tiene una tasa cero. De ahí para adelante ya se está estableciendo el porcentaje de la tasa que se va a pagar. No es que no pague, ojo, no es que no pague impuestos. De 0 a, ¿qué? 40,000, a 48,000 al año. Y si reporta 12% del monto de IVA pagado, llega a 60,000, la tasa del impuesto sobre la renta ahí es 0. Solo para darles un ejemplo, ¿ok? De progresividad, por favor. Por supuesto.
La número 3 es la tasa regresiva, a medida que la tasa aumenta en relación al objeto del impuesto. Bien. La regresividad, lógicamente, va a ser lo contrario de la progresividad. Si allá dijimos, ante un aumento de tasa, aumenta el monto gravable. Acá, a un aumento de la tasa del impuesto, ¿sí? El monto gravable o lo que se recauda va a depender de la actividad. La regresividad se va a ver, en otras palabras, que a medida que la tasa aumenta, la actividad, por ejemplo, esta actividad del trabajo, y que no logres reportar ese 12%, vas a tener que pagar a partir de 48,000, o si reportaste 2,000 o 4,000 de pago de IVA, por ejemplo, a partir de 50,000. Lo que quiero explicar es que la tasa es regresiva cuando va a castigar y en relación a la actividad, aunque la actividad genere ingresos menores a otro tipo de actividades o a otro objeto del impuesto. ¿Ok? A eso se refiere una característica de tasa regresiva. A nivel general, a nivel de sistema tributario, ¿sí? Vamos a tener, o podrían caracterizarse como sistemas progresivos o sistemas regresivos. ¿Qué hace que un sistema tributario sea progresivo o regresivo? Va a ser regresivo en la medida que del total de impuestos, perdón, del total de ingresos tributarios que obtenga el gobierno como representante del Estado, la mayor cantidad de ese ingreso provenga de impuestos indirectos. ¿Ok? Que sería la diferencia ya cuando hablamos de un sistema tributario, ¿sí? Diferente a analizar la tasa que le vas a poner a ese impuesto que estás diseñando. ¿Ya? En este caso, cuando hay tasa, estamos hablando de porcentajes. Entonces, hay necesidad de reformar el impuesto al tabaco derivado a que está generando mucha presión por el lado del gasto público, porque hay una cantidad de población que está demandando o que llega a demandar servicios a un hospital público derivado a enfermedades producidas por el tabaquismo. Entonces, ahí te estoy dando yo un elemento importante para que veas que por el lado de los impuestos empeces a buscar, ¿sí? Si tengo mayor presión y tengo información de que la mayor cantidad de población que me está llegando a demandar servicios al hospital es producto de enfermedades provenientes del tabaquismo, ¿qué política pública diseño para? Porque ¿de dónde te estoy diciendo? ¿De dónde proviene la mayor cantidad de ingresos en la estructura impositiva de Guatemala? De los impuestos indirectos. ¿Sí? No es posible que el productor de un producto que por más etiquetas que viene, genera una codependencia, ¿sí? Y tiene problemas en la salud, la paguemos el resto. No sé si me explico.
se le cargue al resto. Entonces nosotros estamos subsidiando a través de los impuestos que pagamos, que son los que sirven para prestar el servicio de medicina curativa en un hospital público, ¿ya? Subsidiamos al productor. Anda viendo entonces la importancia de conocer el problema estructural impositivo de este país, porque ya te vas a ir dando cuenta que tristemente en este país los de menores ingresos subsidiamos a los de mayor ingreso. Y ahí está ese ejemplo claro. No han vuelto a tocar el tema del tabaco y puedes ver cuánto gastas para atender a la población que te está llegando a demandar el servicio de salud curativa por enfermedades de tabaco. Entonces, ese es el conocimiento que vos como economista debes de tener para proponer y decir, bueno, no, vamos a tener una estructura más justa, sí, solo sí, establezcamos claramente que si estás contaminando y ese impuesto tampoco lo va a pagar él de su bolsillo porque lo paga el fumador, pero ahí es una actitud voluntaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a poner un impuesto adicional, que le bajen las ventas a él, ya serán otros 100 pesos. Pero es un ejemplo claro cuando estés en una mesa discutiendo cualquier tipo de impuesto debes de tener claro, ¿ya? Esos elementos del impuesto que son los que nos permiten, ¿ya?, hacer la propuesta correspondiente, ¿ok? Bien, entonces vamos a tener 3 características de la tasa: proporcional, progresiva y regresiva, ¿ok? Y la última, y con eso terminaríamos ahí. Claro. Unidad. Es unidad de medida que señalen las leyes respectivas para fijar el impuesto. Pueden ser, entre otras, piezas, medidas, etc. Ok. Un impuesto por galón, por ejemplo, ahí tenéis ya una medida, una unidad de medida. Se refiere a las unidades de medidas, ¿ok? Por libra, ¿ok? Productos que te venden por libra, ¿ok? También es una característica de la tasa. Cuando vas y compras una libra de azúcar, ¿me explico? O 5 libras de azúcar, es otra característica de la tasa. Bien. Como ves, o como vieron, colegas, entramos ya a esa parte de teórica específica, que si la comprendemos, vamos a llevar esa competencia para poder diseñar la política tributaria, que tiene que ver con la recaudación. Insisto en eso, porque generalmente los periodistas o incluso algunos economistas, no, la política tributaria, y ven la política tributaria como igual a la política fiscal, y son 2 cosas totalmente diferentes. Bien, colegas. Si no hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, que tengan feliz clase y nos vemos el miércoles, primero Dios. Gracias, Lick. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.